Yo siempre he dicho algo, hermano, que no son los años que la persona está en una iglesia lo que hace, ¿verdad?, que seamos maduros espirituales. Podemos tener 20 años de estar en una iglesia, podemos tener 25 años de haber aceptado a Jesucristo, pero no hay madurez en nosotros. Hay personas que de repente entran a la iglesia y entran con una gran necesidad en su corazón. Esas son las personas que verdaderamente crecen espiritualmente y dan frutos. ¿Sabe cómo pasa esto? Como aquel estudiante que con gran esfuerzo estudia. Usted sabe que son los mejores profesionales, pero aquel estudiante que todo se facilita, que todo se le da a la mano, como que no toma mucha, ¿verdad?, importancia a las cosas, no valora mucho las cosas. Entonces yo quiero que esta mañana pongamos muchísima atención, hermanos. Vamos a ver, ¿verdad?, nosotros esta mañana, si simplemente hemos estado repitiendo el primer año, ¿verdad?, de vida espiritual, o estamos creciendo, hemos crecido, porque la realidad es que tenemos muchas responsabilidades que cumplir, hermano. Y yo pregunto esta mañana, ¿cuántos somos cristianos, hermanos, de un año? No es cristiano recién nacido, gloria a Dios. Y cristianos de 2 años, ¿cuántos hay acá, hermano? O sea que hay cristianos de 2 años para adelante. Y cristianos de 5 años, ¿cuántos hay aquí, hermano? Gloria a Dios, porque somos cristianos ya avanzaditos. Yo creo que la única cristiana tierna es mi hermana Saraí, ¿verdad? Gloria a Dios, sí tenemos una tierna, pero se quedó calladita ahí. Entonces, gloria al Señor, ¿verdad? Vamos a ver esta mañana, ¿verdad?, que sí tenemos nosotros responsabilidades que cumplir delante del Señor. O sea, yo le digo siempre esto, hermano, porque yo no quiero tener problemas con mi Padre el día que Dios me llame a su presencia. El evangelio no es solamente venir el domingo y sentarnos a la iglesia, escuchar y escuchar y escuchar. Eso no es evangelio, hermano. Eso no es ser cristiano, hermano. Vamos a aprender nosotros, ¿verdad?, que es un verdadero cristiano, porque me están pensando de que voy todos los domingos a la iglesia, no fallo, pero ¿qué estoy haciendo yo con lo que recibo de parte del Señor? Entonces, oiga, la máxima prueba de la fe es la obediencia. El Señor mismo lo dijo, ¿verdad? ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no me obedeces? Entonces, la máxima prueba de la fe es la obediencia. ¿Quién es un verdadero cristiano? El que obedece a la palabra del Señor. Entonces, la obediencia requiere de un aprendizaje. Y ese aprendizaje muchas veces va acompañado de sufrimiento. Usted sabe que muchas veces cuando el Señor nos llama, a veces tenemos que pasar por pruebas, por dificultades. A ver si era cierto que estamos dispuestos a servirle al Señor. Esto no es muy fácil, ¿verdad? Hay serias advertencias también, ¿verdad?, en el libro de los Hebreos a la falta de crecimiento. Hay muy serias advertencias. Una de ellas está en el capítulo 2. Vámonos a Hebreos capítulo 2 en el verso 1. Voy a ir despacio, porque de repente me dice, es que habla muy rápido, predicar. Así me hizo el Señor, ¿qué podemos hacer? Vamos a ponerle punto y coma así. Vamos a ver la primera advertencia, oiga, que está en el libro de los Hebreos, en el capítulo 2, en el verso 1, y dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo esta mañana, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Oiga, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, en este pasaje, hermano, que estamos leyendo, se nos advierte que atendamos lo que hemos oído. Y yo le pregunto a cada uno en su corazón, ¿cuántos mensajes usted ha escuchado en su vida cristiana? ¿Cuánta palabra usted ha escuchado en su vida? Yo quiero decirle algo, olvidémonos de las excusas, quitémonos las delicadezas, quitémonos esas cosas, hermano, y preocupémonos por nuestra vida espiritual que está en juego, la salvación de nuestras almas. Quitémonos esas cosas porque esas cosas no hay avance. Dejemos de ser niños y crezcamos, maduremos, tanto espiritualmente como, ¿me entiende?, físicamente y todas las cosas. Entonces, la obediencia es lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Y en este pasaje se nos advierte que atendamos lo que hemos oído. ¿Y cuántas palabras hemos oído? Es muy grave el descuido, hermanos, es muy grave el descuido, la falta de interés, la apatía. El cristiano que descuida esto está en peligro que lo arrastre cualquier corriente. Y ese peligro es tan grave, hermano, que lo lleva al fondo del océano y ya no hay retorno. Esto es bien delicado.
La gente piensa de repente que acepte a Cristo y es salvo. No, esto se requiere de compromiso. Esto se requiere de crecimiento. Esto se requiere de tomar responsabilidades. Esto se requiere de despreciarme yo misma muchas veces. Y estamos nosotros bien cómodos. Y le voy a decir algo, que el evangelio no es cómodo. Por eso dice la Escritura que angosta es la puerta que lleva a la salvación y que son muy pocos los que lo encuentran. Ancho es el camino que lleva a la perdición y ahí hay mucha gente religiosa en ese camino ancho también. Entonces, ¿verdad? Hay un descuido terrible y ese descuido es bien peligroso en estos tiempos que estamos viviendo de apostasía, en estos tiempos de error, en estos tiempos de confusión. Vemos cuántas cosas se levantan y a la gente a todo le llama blanco y no todo es blanco. A todo le llaman mover del Espíritu Santo y no tiene que ver en muchas cosas nada del Espíritu Santo. Se están moviendo corrientes extrañas y la gente no sabe discernir porque no tienen madurez espiritual, porque no escudriñan las palabras. Veamos la segunda advertencia en el capítulo 3 del mismo libro de Hebreos. Hebreos capítulo 3 en el verso 7, mire lo que dice la palabra. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Oiga bien claramente lo que dice la Escritura. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea que es un pecado terrible que yo vine a Jesucristo y cualquier tontería a mí me hace darle la espalda al Señor. Usted no ha hecho trato con hermano Julio, usted no ha hecho trato con hermano Iván, usted no me ha aceptado a mí, usted ha hecho un trato y ha aceptado al Señor de los señores, al que nos ha regalado por misericordia el perdón de pecados y la salvación de nuestras almas. Para que yo venga por cualquier mala mirada, yo dé la vuelta y no quiero nada con el Señor. Enójese con el que le dé el enojo, pero no se enoje con Cristo, porque no tiene culpa de nuestras carnalidades. Entonces, cuando leemos la Biblia, no hemos pensar que leemos las opiniones de Pablo, o que leemos las opiniones de Juan o de Mateo, no, sino las palabras mismas reveladas por el Espíritu Santo. La voluntad de Dios para su iglesia, eso es lo que tenemos aquí, hermano, en esta escritura. La palabra de Dios, la voluntad de Dios escrita para su pueblo, para la iglesia, para nosotros esta mañana, que estamos acá reunidos. Y para la vida de cada uno de nosotros se nos advierte del peligro que tenemos si escuchamos la palabra, pero no obedecemos. Recuerden que hay bendiciones, recuerden lo que dice Deuteronomio. Si escuchás, si guardás y obedeces, ¿qué va a pasar? Hay un sinnúmero de bendiciones que dice que me van a perseguir. No tengo que irme ni a España ni a Estados Unidos, ni andar mendigando, ni andar buscando bendiciones, porque ellas están detrás de mí. Solo me detengo, ellas vienen sobre de mí, hermano. Pero sí escuchamos, pero sí guardamos y si somos hacedores de la palabra. Está lo contrario, pero dice, si escuchás, pero no guardás, pero no obedecés, viene una serie de maldiciones que vienen sobre nosotros porque no se puede estar jugando con Dios, hermano. A estas alturas del tiempo que está marcando el reloj profético, no podemos nosotros estar jugando al evangélico, al cristino, a la visita. Tenemos que comenzar a madurar y a preocuparnos por nuestras vidas, hermano. Tenemos que comenzar a preocuparnos. Aquí está en juego la salvación de su alma, la vida eterna o la entrada al infierno, hermano. Son dos lugares, no hay tres. Gloria al Señor por su palabra. Entonces dice aquí que estas son las advertencias de Dios. Advierte del peligro que tenemos si escuchamos y no obedecemos. Y si no obedecemos, no estamos poniendo en práctica lo que hemos escuchado. Entonces, ¿qué sucede si yo escucho pero endurezco mi corazón? Yo soy la que pierdo, hermano. Entonces, si escucho pero no pongo por obra, ¿qué es lo que está pasando? Dice, endurecemos el corazón. El corazón se pone duro, rebelde, insensible a la palabra de Dios. Y los deseos del Espíritu Santo son esos, hermanos. Hay un momento en que Dios va a dejar de insistirnos. Yo le decía a un hermano que por años se le visitó, cayó de la gracia, se enredó, y luego que nos enredamos nos pasa como Adán, la mujer que me diste, luego que nos enredamos y caemos, estamos buscando culpables. Es que la hermana, es que el hermano, parecemos niños malcriados, la verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con este hermano? Yo le decía, hermano, va a llegar un momento en que el Señor ya no te va a mandar a nadie. Y está escrito en la palabra. Dios nos insiste 1, 2, 3, 4, 5 veces, no querés nada, el Señor te desecha.
Desde acá somos desechados, hermanos, cuando endurecemos el corazón y cuando dejemos de atender la misericordia del Señor. Entonces yo le decía a ese hermano que por mucho tiempo se le habló y endureció su corazón: hermano, preocúpate cuando nadie te venga a visitarles. Hermano, preocúpate cuando nadie te diga cómo estás, Dios te bendiga, vamos a ir a la iglesia. Preocúpate porque el Señor ya se apartó. Usted sabe que Dios tiene, la paciencia de Dios tiene un límite. La gente piensa que yo voy a esperar hasta que a mí me dé mi real gana. No, estamos bien equivocados, hermano. ¿Qué evangelio es este de los mormones? Yo no sé, pero el que yo conozco no dice eso. La paciencia de Dios tiene límites, hermano, y de repente Dios se cansa y va a dejar de insistirnos y ya no habrá más oportunidad para nosotros. Lo dice el verso 10 y dice en el verso 10 que estamos leyendo, Hebreos 3:10: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Y no entraron, ¿verdad que no entraron? ¿Cuántos se quedaron perdidos en el desierto? ¿Cuántos entraron de la multitud que salió de Egipto? No entraron, hermano. Cuando Dios se enoja, se enoja. Entonces no hagamos enojar mejor a Dios. Evitemos eso. La tercera advertencia está en Hebreos capítulo 5. Vámonos ahora al libro de Hebreos. Seguimos en el libro de Hebreos. Pero ahora en el capítulo 5 tenemos la tercera advertencia. 5 en el verso 11. Dice la Escritura: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Dice el 14: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero el subtítulo de esta palabra dice: advertencia contra la falta de madurez. O sea que es necesario que si yo un día vine a Jesucristo, es mi responsabilidad preocuparme por crecer. Y de repente vemos en la iglesia que es como un CDI de niños malcriados. Aquel se enojó porque le sacaron la lengua, aquel se fue porque le guiaron el ojo, aquel se fue. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es esa payasada? No, hombre. Es momento de preocuparnos nosotros sin madurar, dice la Escritura. Aquí la advertencia es: cuidado con no crecer. Cuidado, dice, con quedarte estancado espiritualmente. Y le digo con mucha tristeza y con mucho dolor: hay muchísimos hermanos estancados espiritualmente. Eso duele porque dice uno, las señales están por doquier en estos momentos. Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. ¿Y qué va a encontrar? Una iglesia inmadura con una gran pacha de leche y aguada todavía. Qué triste. Entonces, cuidado, hermanos, con quedarnos enanos espirituales. Tenemos que tener conciencia que estamos creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se refleja qué impide que un creyente crezca espiritualmente. Y lo vemos claramente en el verso 11. Y dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ahí está el primer estorbo. Oiga bien. Dice que se han hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Entonces tenemos problemas y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, hermano. Entonces la falta de entendimiento, la falta de comprensión nos está robando, hermano. Aquí la advertencia está bien clara. Entonces, ¿qué está impidiendo? La falta de entendimiento, la falta de comprensión de la palabra. Aquí dice: debiendo ya ser maestro, tenemos necesidad todavía de que se nos vuelva a enseñar o de que se nos siga enseñando. Usted sabe que está comprobado ya que una persona, para que crezca espiritualmente, son los primeros 3 años de su conversión. Pero luego hay personas que han envejecido en las iglesias y cero crecimiento. Entonces son 3 años el tiempo para un cristiano crezca y sea maestro de otro. ¿Usted sabía eso? Entonces eso debe de preocuparnos en gran manera. Debe preocuparnos. El segundo, él dice que son tardos para oír. Entonces el primero es falta de entendimiento y el segundo es tardos para oír.
Hay desidia espiritual. Aquí se nos enseña que muchos cristianos no han crecido por flojera, por apatía espiritual, no han dedicado tiempo al conocimiento de la palabra, y va a ser horrible, horrible, espantoso el día que nos presentemos delante del juicio de Cristo. Va a ser terrible, terrible. Si usted siquiera se hiciera una poquita idea de lo que viene y de lo que les espera a aquellos que oyeron, pero no se preocuparon por crecer. Olvídese el cuento de que estoy viejo, de que no puedo leer, de que le ha puesto miles de ejemplos de personas que están ancianas en sillas de ruedas y andan predicando la palabra. Personas que Dios en su misericordia, ¿verdad?, sin brazos y sin piernas, están predicando la palabra. Entonces no sé leer. Personas conocí yo que no sé leer y se paraban en un púlpito, van a exhortar al pueblo. Entonces no hay excusa, lo siento, no hay ningún tipo de excusa. Aquí simplemente es desidia, flojera, apatía y falta de interés, o no he entendido a qué me metí. Entonces va a ser muy horrible eso. Gloria al Señor. Va a ser terrible cuando nos presentemos ante el juicio de Cristo y Él nos diga: te puse en un buen lugar donde te predicaron la verdad, te dijeron la verdad, te hablaron las cosas como eran, te enseñaban buena palabra, te enseñaron mis verdades y no te dispusiste. Entonces esto quiere decir que es falta de disposición en nuestros corazones, hermano. No te dispusiste a crecer espiritualmente, no quisiste, se han hecho tardos para oír. Pero fíjense que es peor en el libro de San Juan. Vámonos ahora atrás para San Juan. Vamos a ver qué es peor lo que dice el propio Señor Jesús, nos habla en las Escrituras. Y en el libro de San Juan, en el capítulo 8, en el verso 31, San Juan 8:31, dice: dijo entonces Jesús, palabra de Jesús, a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ponga eso mucha atención. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gloria a Dios. ¿A quién se le está diciendo, hermano? A los que habían creído en Él. Solo está diciendo a todos los que hemos creído en Él, a los que lo siguen, pero no todos son sus discípulos. Oigamos bien esto: no sigamos siendo tardos para oír, hermano. Para que nosotros digamos que somos cristianos, debemos de ser discípulos de Jesús. ¿Cuántos que somos discípulos de Jesús, hermano? De lo contrario, está dudoso nuestro cristianismo. Pongan mucha atención. Aquí nosotros debemos de ser discípulos de Jesús. De lo contrario, está dudoso nuestro cristianismo. Entonces, ¿qué es ser un discípulo? Ponga mucha atención de Jesús. ¿Qué es ser un discípulo de Jesús? Una persona que recibe las enseñanzas de su maestro, las obedece, las defiende, es un alumno, es un aprendiz, es un seguidor. Eso es un discípulo. Un discípulo es un alumno, es un aprendiz, es un seguidor que recibe enseñanza, que las obedece y que las pone por obra. Entonces Jesús dijo: yo vine a darles testimonio, dice Jesús, para que como yo hice, ustedes también tienen que hacer. Entonces, si verdaderamente somos discípulos de Jesús y seguimos a Jesús, no pongamos la mirada en el hombre, pongámosla en Jesús. Yo a estas alturas tengo que seguir el ejemplo de Jesús. Y Jesús no vino a ser servido, sino que Él vino a servir. Entonces, dice el Señor: para que como yo hice, ustedes hagan. El que dice que es cristiano debe de andar como Él anduvo, hermano. Él no perdió su tiempo. Entonces, ser cristiano significa seguir a Cristo. ¿Cómo lo seguimos? A través de su palabra, de estudios bíblicos, a través de un discipulado, a través de pasar tiempo en determinación y disciplina. Pero si hoy, hermanos, no tenemos estudio, no tenemos disciplinas espirituales, sin determinación en nuestras vidas, entonces dice la Biblia que todavía no conocen la verdad. Y la verdad es el único que nos puede hacer libres. Si regresamos nosotros al libro de Hebreos, vamos a seguir viendo nosotros la palabra, ¿verdad?, que el Señor nos está hablando claramente. Dios nos habla en las Escrituras y es para que nosotros tomemos la palabra, atesoremos en el corazón y hagamos un esfuerzo por ponerla por obra, hermano. Vea lo que dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, en el verso 12, recuerda: porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, oiga, después de tanto tiempo, estamos hablando de 3, 4, 5, 10, 15, 20 años.
Tenéis necesidad de que se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces aquí está el problema. ¿Será que todos somos llamados a ser maestros, hermanos? Bueno, la meta del crecimiento espiritual es enseñarle a otros. ¿Y qué voy a enseñar a otros? Lo que yo he aprendido, lo que yo he recibido. Fíjese que le voy a decir algo y yo estas cosas las juzgo por mí misma. Cuando uno en realidad reconoce de dónde el Señor me sacó, dónde estaba el día que el Señor me sacó, y dependiendo de la gran necesidad con la que venimos a Cristo, así se me ve en nosotros la necesidad de compartir con otros lo que hemos recibido de Dios. Fíjense que cuando yo recibí la palabra había una gran necesidad en mí, y estaba en la casi a los 2 años, de hablarle a otros lo que yo recibí. ¿Sabe qué yo hacía? Agarraba un cuadernito, no por gusto, sí, anotaba lo que el anciano a mí me enseñaba y corría a las 4 o 5 cuadras a compartirlo con una persona que no era cristiana. Entonces, cuando Dios mire ese interés en nosotros y esa devoción en nosotros, Dios tiene misericordia y Él es el que nos usa, hermano. Pero si Él mira que ni siquiera Dios te bendiga, le decimos a alguien, Dios nos deja que sigamos engañándonos, hermanos. Los que perdemos somos sí nosotros. Entonces, la meta del crecimiento espiritual es enseñar a otro de lo que yo he aprendido. En algún momento en nuestro caminar tenemos nosotros que discipular a otra persona. Tenemos que enseñarle a otro lo que nosotros hemos aprendido en este camino. Y no sabe que usted qué gozo más grande es ver cómo las almas se rinden a los pies de Cristo. El gozo más grande es ver cómo Dios obra en aquella persona, como obró en la vida de uno cuando uno estaba en aquella desesperación, en aquel hoyo, ¿verdad? En aquel pozo de desesperación y de angustia. Entonces, cuando venimos a Cristo por venir nomás, cuesta, hermanos, que valoremos nosotros el sacrificio de la cruz. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos discipulando a otro, hermano? De los que tienen ya 5, 6, 7, 10 años, 15 años, 20 años de ser cristianos. ¿A cuántos estás en este momento discipulando? ¿A quién es dada esta orden, hermano? ¿Será que solamente es para los pastores, para los evangelistas, para los predicadores? Óigame, no. Es a todos los cristianos. Usted recuerda el mandamiento que el Señor le dio a sus discípulos en Mateo 28, 19. Váyanse allá y si se le olvidó, usted léalo de nuevo, lo que dice el libro de Mateo en el capítulo 28, en el verso 19. Recuerde que este es para todo aquel que ha aceptado a Jesucristo, ha entrado inmediatamente, ¿verdad?, a ser parte de esa gran comisión. Y dice Mateo 28, en el verso 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Hermano, esto es lo primero que se le tiene que enseñar a una persona cuando acepta a Jesucristo. A mí me lo dijeron claritamente. ¿Sabe qué? A partir de hoy usted está entrando en una gran comisión. Usted no se va a quedar estática ahí. Usted tiene que tomar responsabilidades en el reino y predicar la palabra del Señor. Ha entrado, me dijo, a ser parte de esa gran comisión de ir y predicar la palabra del Señor. Y dice, y enséñenles a obedecer todas las cosas que yo les he mandado. Entonces todos somos llamados a enseñar a otro, hermano, el camino que un día alguien me lo enseñó a mí. Y eso es comenzar, ¿me entiende?, a multiplicar ese don de la salvación, de la gracia, de la misericordia de Dios que hemos recibido en nuestras vidas. El evangelio no es venir los domingos a la iglesia. Yo se lo digo hoy en el nombre de Jesús. El evangelio no es venir solamente el día domingo cada 8. Decía alguien, los cristianos son nacatamaleros, cada 8 comen nacatamales. No, estamos bien re mal. Estamos entrando en una tibieza, en un conformismo, y eso es peligrosísimo, hermano. Muy, pero muy peligroso. Dice ir y hacer discípulos. Entonces esta es la gran comisión de Cristo para todos sus seguidores de cada generación, porque la palabra nunca pasa de moda. Es para todos los seguidores de Cristo de cada generación. Esta es la meta, la responsabilidad de cada seguidor de Cristo, hermano. Yo pregunto, ¿cuántos somos ya maestros de la palabra y a alguien estamos discipulando en este momento? O va pasando lo que dice aquí, debiendo ser ya maestro, todavía tenerse que seguir aprendiendo y que se nos siga enseñando los primeros rudimentos. ¿Cuáles son las primeras enseñanzas de la Biblia? El primer enseñanza es el arrepentimiento, luego la seguridad de la salvación, la fe y el bautizo. Son los primeros rudimentos, las primeras enseñanzas que nosotros recibimos, ¿verdad?, cuando aceptamos a Cristo. Entonces a veces ya eso debemos de manejarlo así nosotros y estarlo compartiendo ya con otros a estas alturas. Pero de repente, hermanos, no compartimos con nada ni con nadie lo que hemos recibido del Señor. Ahora vamos a Hebreos capítulo 6. A ver qué nos dice la palabra en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, en el verso 1.
Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Aquí tiene que haber, hermano, un avance en nuestra vida. Estas son las consecuencias de la inmadurez, hermano. Hay problemas, las consecuencias de la inmadurez están en Hebreos capítulo 5, en el verso 13. Y dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Usted se imagina, de repente nació el niño y tiene 1 año y tiene 5 y tiene 10 y el niño todavía se hace pipí en el pañal, hay que darle pacha, él no camina. Lo siento, está enfermito el niño. Hay una enfermedad. El niño nace, a los tantos meses sabemos que camina, a los tantos tiempos sabemos que, a menos que lo criemos mal, y llega el niño 3 años con la pacha metida todavía, no, ¿qué es eso? A veces ni madre sabemos ser de los niños para destetarlos a temprana edad y que comienzan ellos a madurar. Entonces, imagínese usted un niño de 5 años, qué feo se ve con la pacha todavía en la boca, cuando es momento de estar dando su comidita sólida ya, para que así se desarrolla mejor y tiene mejores, ¿verdad?, defensas ese niño. Entonces dice que es un experto, no gana almas porque no tiene experiencia en el uso de la palabra de Dios. El niño espiritual que tiene años no tiene la experiencia de cómo, ¿me entiende?, alcanzar las almas para el Señor. Entonces vamos a ver qué nos dice ahora en el libro de Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, en el verso 15, dice la Escritura: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Oiga bien esto, aquí se nos exhorta que estemos siempre, que estemos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Pero si yo no conozco la Biblia, ¿cómo voy yo a defender la causa de Cristo si estoy perdido, hermano? Lo que decimos, yo mejor me quedo callado porque no sabemos contestar simple y sencillamente. De repente hoy me paran unos mormones, y me dicen, mire, deténgase. Yo me quedo viendo y me dice, ¿qué usted me diría si yo le digo, me dice, que aquí está la iglesia, me dice, verdadera en esta tierra? Pues que me estás mintiendo y que sos un mentiroso, le digo. ¿Por qué me dice, madre, me dice eso? Porque iglesia perfecta en esta tierra no existe, todas están llenas de defectos y de pecado. La iglesia de verdad está en el cielo, que es para donde vamos si nos preparamos acá. Se quedaron callados, hermano. Pero si yo no conozco la Biblia, que digo, ay, ¿a dónde los mormones? Llevan a la iglesia de los mormones. Ay, tú la metida con los mormones, pues. Y así está pasando a mucha gente. Es que mi iglesia, es que mi pastor, aunque estén con los peites volteados, ahí están, porque están siguiendo al hombre, la religión, la doctrina, el rótulo, pero no siguen a Jesucristo. Eso está pasando hoy en día en muchísimas iglesias. La gente no crece, montones de enanos en las iglesias. A su nombre, hermano. A su nombre. ¿Qué dice Filipenses? Vamos a Filipenses. Tenemos que estar preparados para dar defensa y aclarar a la gente que anda perdida qué es lo que es la verdad. Y esto no es estar contradiciendo, esto es decir la verdad, hermano. Filipenses 1:17, ¿qué dice la palabra? Pero los otros, dice, por amor, sabiendo que estoy, dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Pablo está claro de su papel. Pablo dice, estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Podríamos nosotros, le voy a hacer una pregunta, hermano? ¿Cuántos estamos aquí, hermano? A su nombre. ¿Cuántos de los que estamos aquí podríamos tener un debate con un testigo de Jehová? ¿Cuántos podríamos hacer eso, hermano? Oiga, somos llamados a presentar defensa para el Evangelio, ¿verdad? Somos llamados a defender la causa de Cristo. Y estos andan más perdidos que un perro en una procesión. Pero ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a aclararles a ellos con Biblia en mano los perdidos que están? O nos enredan y nos llevan al testigo de Jehová nosotros, porque andamos más perdidos que ellos a lo mejor. Eso está claro, hermano. Es con la palabra de Dios, ¿verdad? Que sí existe. Vamos a ver por qué ellos dicen que el infierno no existe. Entonces, ¿cuántos de nosotros que estamos preparados para aclararles con la Biblia en la mano que sí el infierno es real y que el infierno existe? ¿Cuántos estamos preparados para enseñarle a los testigos de Jehová que Jesús es Dios? Porque dicen que no es.
Él dice que es una que la rama. Ellos ofenden, son blasfemos. Pero si no conozco mi Biblia, los escucho. Es que dice una señora, yo escucho a todo el que me predica. ¿Cómo? Le digo yo. Es que todos andan predicando. No todos andan diciendo la verdad. Yo no los debo de recibir. Dice Judas que a uno que han puesto lo desprecie, que no lo recibe en mi casa. Pero decimos nosotros, es que andan con la palabra, aunque anden retorcidos, usted los va a recibir. La falta de conocimiento, la falta de preparación, la falta de crecimiento nos hace escuchar a todo el que hable locura nada más. Eso es lo que está pasando, hermano, en estos tiempos terribles. Entonces, ¿qué va a pasar si no nos disponemos a madurar? ¿Cuáles son las consecuencias, hermano, del que no madura? Los hemos visto en la palabra. Estamos viendo que de eso habla mucho el libro de los Hebreos. Habla mucho de la falta de crecimiento, habla mucho de la inmadurez, habla mucho de las consecuencias de la inmadurez, habla mucho de lo que va a suceder si nosotros no estamos avanzando en este camino. Entonces dice en Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ¿qué va a pasar con aquel que no le pone, digamos, mente a este asunto? No crece, no tiene discernimiento, no sabe distinguir lo que es bueno y lo que es malo, no sabe diferenciar entre lo falso y lo verdadero. Y eso es lo que sucede hoy en día, hermano. No hay discernimiento. Entonces, otra consecuencia de ser un niño espiritual es sin crecimiento, es vivir sin discernimiento. No saber diferenciar entre el bien y el mal, entre lo falso y lo verdadero. Hoy más que nunca necesitamos discernimiento. Ya deberíamos muchos de nosotros ser maestros, hermano. Muchos de nosotros deberíamos ya de ser maestros. ¿Y qué es el maestro? Que voy a enseñar lo que yo he aprendido, lo que a mí me enseñaron, hermano. Yo estoy enseñando a ustedes lo que yo he aprendido en la palabra. Yo no estoy inventando aquí nada, hermano. Trato de decir lo que está en la Biblia, no lo que yo digo, lo que a mí se me ocurre. No es mi criterio esto, hermano. Es lo que dice la palabra bendita del Señor. Y eso es lo que está sucediendo en estos tiempos, hermano. No hay discernimiento. De repente se levantan unas corrientes súper extrañas y que los encuentro y que brincan y que las lenguas y que danzan y que no sé qué. Y todo uno se queda, ¿será? ¿No será? ¿Cómo será? No hay discernimiento, hermano, para saber que inmediatamente eso no es de Dios. Yo desde que puse los pies en un lugar de eso, inmediatamente dije, esto no es de Dios, esto no es de Dios. No sabemos discernir. A todo lo malo le llamamos bueno, a uno le llamamos malo. Andamos bien enredados por falta de someternos a la palabra bendita del Señor, por falta de tener disciplinas espirituales, por falta de una buena, ¿me entiendes?, relación con el Señor. No estamos creciendo, no estamos avanzando. Vámonos a Efesios, al capítulo 4 del libro de Efesios. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Oiga bien, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, este es Cristo. Eso es lo que el Señor nos está llamando en esta mañana. ¿Quiénes son los que andan así, hermano? Los inmaduros, los que no saben discernir. Dice que son arrastrados por cualquier viento de doctrina, por cualquier tontería, pero no están en la mera verdad del Señor. Entonces nos habla claramente en la palabra esta mañana. Veamos lo que dijo Pablo a los Corintios. Váyase ahora a 2 de Corintios en el capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11, en el verso 3, dice la palabra, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Ponga mucha atención. Usted se da cuenta de lo que estamos hablando. Aceptamos cualquier cosa, a todo le creemos, pero no estamos nosotros bien cimentados en la verdad. Y esto es muy peligroso en estos tiempos. Se mueven un montón de predicadores, hombres y mujeres sensacionalistas, y la gente son fans de ellos. Es que yo sigo a la fulana, es que yo sigo al sultano, es que porque me predica aquí y allá. No, hermano, empapémonos de la Biblia para que no estemos siguiendo hombres. Empapémonos de la verdad y la verdad nos va a hacer libres.
para que podamos nosotros defender el evangelio y enseñar a otros las verdades que hemos recibido de parte de Dios. De eso se trata el asunto, hermano. Entonces, la preocupación de Pablo era que los corintios se dejaran llevar por lo que veían, por lo que tocaban o por lo que miraban, o no por lo que decía la palabra. Entonces, en estos momentos las iglesias están llenas de gente así. A todo le llaman presencia del Espíritu Santo. Un montón de cosas horribles que están dándose en las iglesias, y le hablo alrededor del mundo. Bailes, cosas extrañas, la gente llega como quiere, parecen pasar en las iglesias, aquellos pelos pintados, aquellos enrabados. Ahí está la gente bien. Usted sabe que desde el momento que yo llego a la iglesia vestida y decorosamente, yo llego profanando a la casa del Señor. Yo llego ofendiendo al Espíritu Santo, porque voy a estar delante de la presencia del Espíritu Santo, y recordemos que Él es santo, y si Él está en mi corazón, no solo es a la iglesia que voy a andar así, es que voy a andar así siempre, porque yo soy templo y soy morada del Espíritu Santo, hermano. El error de la vez que a la iglesia venimos enfaldadas, grandes naguas, y en la casa andamos eniquiradas, enchoradas. No andemos de hipócrita, hermano. Eso se llama hipocresía religiosa. Yo así le llamo, hipocresía religiosa, hermano. Soy las 24 horas del día, sí soy. Pero yo venir y disfrazarme luego y ponerme toda estrafalaria, yo no soy todavía conocedora, no soy madura, hermano. No soy templo del Espíritu Santo. Desengañémonos, hermano. Pero uno siente cuando le está fallando a Dios en la vestimenta, y uno se siente muy mal. Pero si ponerme un tuco de trapo, otro más chingo, otro más raro, no me da nada, revisémonos, porque estamos en peligro. Y peligro serio, hermano. Entonces, eso estamos viendo en estos tiempos. Un montón de cosas horribles se están haciendo en las iglesias, y no es presencia del Espíritu Santo, se lo aseguro. El Espíritu Santo es orden, no es desorden, no es alboroto, es orden. Entonces, la presencia de Dios actúa de adentro hacia afuera. El enemigo actúa de afuera hacia adentro. El cristiano no debe guiarse por lo que ve. Esto no es por vista, es por fe. La exhortación esta mañana, que muchos de nosotros, debiendo ya ser maestros, no hemos sabido cómo acercarnos a las almas. Y de repente yo veo que la gente vive como que le faltaran 100 años más o 50 en esta tierra. Debemos de vivir como si fuese hoy el último día que nos queda, y aprovecharlo al máximo para el Señor. No perder el tiempo, hermanos, en tonterías. Y estamos perdiendo mucho el tiempo. Las almas se están perdiendo. Muchas almas se van diarios sin Dios, sin fe y sin esperanza. En los hospitales muere gente deseando que alguien llegara a hacer una oración. Y una hermana me decía, no tuve valor, hermana, de hacer una oración con una persona que estaba a la par de mi enfermo y se estaba muriendo. Ni eso tenemos los cristianos, valor para hacer una oración por uno que está muriendo. Y esa alma, ese Señor, que va a ser reclamada a nosotros. Digo lo que dice la Biblia. El alma que se pierde sin Dios va a ser cobrada a nosotros. Tal vez mi vecina se murió sin Dios y tuve la oportunidad de predicarle la palabra. Es que no quiere nada a la gente. No ande diciendo eso, porque es usted la que no quiere predicarle a la gente. Pero sí hay necesidad. Y cuando uno va de parte de Dios y tenés el respaldo de Dios, la gente, por muy dura que sea, te escucha. Pero cuando decimos eso, es que nadie quiere nada, porque nosotros andamos volteados también. Y la gente nos conoce y no nos paran pelota, como dice el aniceto. Entonces, eso es lo que está pasando, hermano. Hay problemas bien serios en estos momentos. Y yo de repente pienso, y si en este momento Dios me llamara a su presencia y me dijera, ¿cuántas almas te ganaste? ¿Qué le vamos a decir? Ninguna, Señor. Y las que me gané las tiré al río otra vez. Ay, Dios. Esto no es jugarrete, hermano. Esto no es pasar el tiempo. Esto no es el picnic ir a la iglesia el domingo porque usted no puede ir. Esto no es cambiar de rótulo tampoco. Yo soy la que tengo que cambiar para que el Señor pueda tener misericordia de mí. Esto no es asunto de que me metí al evangelio porque tenía la necesidad, ya no tengo necesidad, me voy a retirar. No, hermano, no juegue con estas cosas porque es bien peligroso. Dios demanda crecimiento espiritual, dice Hebreo. Hay serias advertencias al que no crece maduramente espiritualmente, al que no está sirviendo al Señor, hermano. Entonces, esta es la palabra que se debería en estos tiempos de predicar en las iglesias. No aquellos asuntos raros que las princesas, que las guerreras, que las no sé cuántas, un montón de disparates que aquí no está en la Biblia, hermano. Y la gente se sienten aduladas, se sienten en el aire. ¿Ves qué locura más grande? Y cuando el Señor nos llame, ¿qué le vamos a decir? Cuando nos diga, creíste que eras, pero no eras nada. Porque para mí nunca hiciste nada. Para mí nunca te esforzaste. Ni un alma te ganaste. Más bien la gente se corría porque decía, para ser cristiano como las fulanas, no, hombre, mejor no soy nada. Para ser como fulano, no, hombre, mejor no soy nada. Y dice la Biblia, ay de aquel que sirve de tropiezo a los que podrían entrar al camino. Dios se lo va a curar a usted. Esto es bien serio, hermano. Esto no es juguete. Yo no sé quién es usted que está jugarreta. Esto es bien serio, hermano.
Entonces esto no es por vista, esto es por fe. La exhortación esta mañana es que muchos de nosotros, debiendo ya ser maestros, no hemos sabido cómo acercarnos a las almas. Hay quienes por muchos años han escuchado la palabra y no se han ganado ni un alma. A veces, ¿sabe qué? Ni los hijos nos quieren creer el cuento, porque no nos ven cambio. Ni los hijos los creen el cuento. A veces vivimos en el hogar los cristianos, la mamá, el papá, los hijos, y usted cree que se reúnen a hacer un devocional. Es que mi iglesia es la fulana, es que mi mamá va a la sultana, es que un reino dividido, hermanos. Si adoramos al mismo Cristo, no tiene que haber divisiones en los hogares. Tiene que haber unidad y unirnos todos y levantar un altar de alabanza en nuestros hogares y alabar al único que merece la alabanza, que es el Rey de Reyes y Señor de los Señores. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Pero muchos cristianos andan engañados. Es que mi iglesia es la tal, es que porque es el ministerio de Estados Unidos, a mí que me importa que sea de Rusia, donde sea. Yo soy del ministerio del cielo, hermano. Preocupémonos, porque muchos siguen rótulos, siguen al hombre, siguen denominaciones, siguen doctrinas. Siga a Jesucristo, usted va a ser libre. Y va a ser un ganador de almas, va a ser una ganadora de almas. ¿Cuánta gente ha perdido el tiempo por años en una iglesia y no hacen nada? Ya tienen la silla que de repente la van a derretir, hermano. No hacen nada. No pichan, no cachan, no hacen nada. Y el que está bateando le meten el pie para que se caiga y no tire el golazo, hombre. Preocupémonos porque esto está a las puertas, hermano. Cristo está cerca de venir. En vez de estar viendo TikTok y basura de Facebook, póngase a ver las noticias de los últimos tiempos, lo que está sucediendo alrededor del mundo. No pierda su tiempo llenándose la cabeza de basura, de chisme y de basura y de porquería. Comience a ver lo que está pasando, busque noticias cristianas, hay canales de noticias cristianas que te las mandan directamente, lo que está pasando alrededor del mundo, cómo está la gente preparándose, cómo ya está todo a las puertas. Cristo viene pronto, hermano, y qué triste y lamentable que seamos desechados al infierno y no hay retorno ya, hermano. Es aquí la oportunidad de que yo tengo que dar para prepararme y para mostrar que verdaderamente soy cristiana, soy de Cristo y voy para el cielo, hermano. Pero al cielo no se va con una alforja sentada en una silla chocopro. Tenemos el molde de la silla y no hacemos nada por el evangelio. Solo poniendo excusas y mentiras y cuentos y furullas y marullas y no estamos haciendo nada. Dios no me va a premiar porque le pasaba lavando a mis hijos, a mi esposo. Dios me va a premiar por lo que yo hice para el reino de los cielos, por las almas que me gané. Y dice el proverbio que el que gana alma es sabio. Se me van a podrir las manos de pasar todo el día, pero Dios me va a ayudar a recibir ningún galardón en el cielo por eso. Y de repente ni los hijos lo agradecen. Dios me va a dar galardones, me va a dar premios, mi corona bien adornada, por lo que yo hice, el tiempo que invertí en el reino de los cielos. Y hay muchísimo que hacer en la obra del Señor. En este sector aquí hay muchísimo que hacer, hermano. Y se está cumpliendo la palabra que la mía es mucha y no hay obrero. Cada quien está en lo suyo. Mi trabajo, mis hijos, no tengo tiempo para Dios. Qué triste. Qué tristeza, eso que da tristeza. Dios nos está redarguyendo para que nos preocupemos por madurar. Ya se oyen los cascos de los caballos del Apocalipsis. Cristo viene pronto. El mundo está revuelto, hermanos. En estos momentos el mundo está revuelto y de repente uno escucha noticias que son terribles. Vámonos a 2 de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3 en el verso 17 y dice la palabra: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Es nuestra responsabilidad este pasaje. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea que es mi responsabilidad, es su responsabilidad delante del Señor buscar cómo crecer espiritualmente. Y en el conocimiento de la gracia. ¿Y cómo es que es el conocimiento? Invirtiendo tiempo en la lectura, hermano. Invirtiendo tiempo en la lectura, escuchando buenos predicadores. No vaya a ser ni a ti, que a la Julana, montón de feministas, liberalistas. No, hombre, cochero, no me pierdo el tiempo en eso yo. Y gente que las idolatran. ¿Qué es eso? No, hombre, abramos los ojos. Entonces el crecimiento es el antídoto para no caer.
Pidámosle a Dios, pero hay que poner de nuestra parte para cambiar, y es hoy, hermano. Es hoy. Dios no me va a dar ningún premio porque yo me congregué 20 años en una iglesia y hasta la CIA a veces peleamos, parecemos retratos en las iglesias. La gente, ¿usted sabía eso? Que hasta allá la gente viene y ya saben dónde es su boca y se van a sentar. Y se está ahí y se ponen enojados. Ya parecen retratos en las iglesias. Estamos en problemas serios. Así es que, hermano, esta mañana Dios nos llama. ¿A qué cosa? ¿A qué el Señor nos llama, hermano? A crecer espiritualmente, a tomar responsabilidades en el reino, a ganar almas, a crecer en conocimiento. ¿Cómo lo voy a lograr yo? Con un buen ejemplar de la Biblia, si puede ser uno de estudio y que tengan concordancia, usted dedíquele tiempo a esto y nadie lo va a engañar.